Este es el núcleo coclear dorsal y este es el núcleo coclear ventral. Y la parte posterior del núcleo coclear ventral se llama porción posterior del núcleo coclear ventral. Las fibras del nervio acústico entran en el tronco y se dividen en ramas ascendentes y descendentes que terminan en el núcleo coclear dorsal y en el núcleo coclear ventral y en la porción posterior del núcleo coclear ventral del mismo lado. Las fibras del nervio acústico. Del núcleo coclear dorsal parten fibras que se dirigen hacia el lado opuesto. Y la porción posterior del núcleo coclear ventral parten fibras que se dirigen hacia el lado opuesto. A la que nace en el núcleo coclear dorsal se llama estría acústica dorsal. Y a la que nace entre la porción posterior del núcleo coclear ventral se llama estría acústica intermedia. Y la que nace del núcleo coclear ventral se llama estría acústica anterior. Esta estría acústica vamos a poner aquí al complejo olivar. Esta estría acústica que nace en la porción anterior del núcleo coclear ventral se dirige hacia el lado opuesto. Y del otro lado también vienen fibras que se entrecruzan. Estas fibras que nacen en el núcleo coclear ventral en su porción anterior se denomina cuerpo trapezoide. Cuerpo trapezoide. Aquí tenemos la oliva vulvar del lado opuesto. Las fibras que nacen en el núcleo de la porción anterior, unas hacen sinapsis en la oliva, en el complejo olivar, y otras le dan una vuelta y se dirigen para acá. Y de oliva superior, o el complejo olivar superior, nacen fibras que se dirigen hacia acá. Algunas fibras de la oliva la porción anterior del núcleo, ya le dije, no hacen sinapsis, la ponemos acá. Entonces, este aquí es el menisco lateral, que tiene las fibras que se cruzan sin hacer sinapsis en la oliva superior, sino que pasan directamente la del núcleo dorsal y de la porción dorsal del núcleo ventral anterior. Pasan directamente por la parte más dorsal de la calota, o sea, la parte más profunda, pasan directamente al menisco lateral. Las del anterior, unas pasan directamente, otras terminan en la oliva y se dirigen hacia el lado opuesto. Y otras de esta oliva que van fibras directamente al menisco lateral del mismo lado. Fibras de esta oliva van directamente al menisco lateral. O sea que el núcleo olivar, perdón, la oliva superior da fibras directas para el menisco lateral del mismo lado y fibras cruzadas que se dirigen, algunas directamente al menisco lateral y otras haciendo sinapsis en la oliva del otro lado. O sea, aquí se encuentran, vamos a ver en orden, las fibras del núcleo olivar dorsal, las fibras de la porción dorsal del núcleo coclear anterior y fibras del núcleo coclear ventral
que vienen del lado opuesto, y fibras de la oliva del mismo lado, y fibras de la oliva del mismo lado. En el menisco lateral hay otro núcleo, que se llama el núcleo del menisco lateral. Ponemos el otro menisco acá. Muchas fibras que entran al menisco lateral terminan en el núcleo del menisco lateral y otras siguen su camino. Pero algunas fibras del menisco lateral, del núcleo del menisco lateral, cruzan hacia el lado opuesto para terminar en el núcleo, en el menisco lateral del lado opuesto. Esas son fibras comisurares, forman una comisura, las que van de un lado para otro y viceversa. Y esa comisura se llama de Prox. Comisura, de Prox. Las que unen ambos meniscos laterales. Las otras fibras que vienen por el menisco lateral y unas que nacen en el núcleo del menisco lateral siguen para arriba y van a terminar en el tubérculo cuadrigémino inferior. Las fibras del tubérculo cuadrigémino inferior pasan por el brazo conjuntival inferior y se dirigen a la corteza cerebral. Del tubérculo cuadrigémino inferior al tubérculo cuadrigémino inferior del lado opuesto hay otra comisura que se llama comisura del tubérculo cuadrigémino inferior. Comisura. Y de la corteza primaria, que es el área 41, parten fibras que se dirigen hacia la corteza del lado opuesto con una comisura grande del cerebro que se llama cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Eso lo que primero demuestra es que las dos vías están tan integradas que nunca una lesión central provoca sordera. La sordera la provoca una lesión del nervio o de los núcleos cocleares. Eso producen sordera. El resto máximo produce una hipoacusia, una disminución, hipoacusia. Tiene una disminución de la audición. Las lesiones centrales, excepto la lesión del nervio, por supuesto, de las raíces o de los núcleos nucleares.